Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En una hora empieza la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que lanzarán al presidente y sus ministros preguntas como estas. ¿Le queda algo de respeto por los españoles? Eso ha registrado Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición. O un presidente, ¿qué piensa hacer de uno de sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña? Hoy el presidente sí estará en una sesión de control en la que por encima de todo la cuestión será el escándalo de corrupción que ha comprometido al Partido Socialista y su posición en el gobierno, pero hay algo más que seguramente va a marcar esta sesión y es la noticia que hasta ahora les contamos aquí en la SER. Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, que está en el centro de la trama, no solo hablaba con dirigentes socialistas, lo hacía así con ministros del actual gobierno, pero también con exministros, con miembros del Partido Popular y con los de otros partidos, incluidos socios del gobierno, además de empresarios. Koldo hablaba con todos, muchos le pedían favores y a todos los grababa. Le pedían, por ejemplo, que colocara a alguien o que intentara conseguirle una beca. Lo que les podemos confirmar es que esas grabaciones existen y que sí, están en poder de la Guardia Civil. Ahora la UCO investiga si entre esas conversaciones con decenas de políticos, también de la oposición y con empresarios, hay indicios de otros delitos. Si lo que se llamó una vez el caso Koldo va todavía más allá de lo que conocemos hasta ahora. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Esto es lo que cuentan a la SER fuentes jurídicas. Decenas de personas aparecen en las cintas de Koldo, miembros y exmiembros del gobierno, dirigentes y exdirigentes socialistas de partidos socios del Ejecutivo, como el PNV, o de la oposición del PP. El investigado ha grabado también a directivos de empresas públicas y privadas. Incluso hay alguna grabación con presuntas corruptelas de adjudicatarias de obra pública que aún no ha trascendido. La UCO se afana en escuchar todas las grabaciones para dar el impulso definitivo a la investigación antes del verano, separando el grano de la paja, es decir, incorporando a la causa aquellas grabaciones con indicios de delito y destruyendo las que no lo sean. Una fuente del caso que conoce el material, Ángels, definía de esta forma la situación. Koldo García es una persona que ha grabado a toda una clase política que le pedía gestiones y favores. Pues lo ampliamos, Pedro, en el abierto. Hasta ahora. Hasta luego. Me gustaría preguntarles si a día de hoy pueden garantizar que ni el presidente del Gobierno ni ningún miembro del Ejecutivo se va a ver afectado por nuevas informaciones relacionadas con tramas de corrupción. Ustedes me preguntan a mí, y sé que además le han preguntado a otros miembros del Consejo de Ministros si van a aparecer más nombres. No lo sé. Me preguntan sobre cuestiones que desconozco por completo. Ahora bien, frente a cualquier indicio sólido que afecte a cualquier persona, se actuará siempre con la misma contundencia. Ayer el Gobierno admitía, lo hacía la ministra portavoz Pilar Alegría, que no pueden afirmar dónde termina la corrupción. Hoy, lo acabamos de escuchar, sabemos que hay más grabaciones, que hay más personas, más partidos y que las tiene la Guardia Civil. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ahora los agentes estudian cuáles se pueden incorporar a la causa. La causa que lo arrastra todo y que llevó ayer a Pedro Sánchez a enviar una carta a la militancia y a aceptar comparecer en un pleno monográfico el 9 de julio. Pero ni eso, ni el resto de medidas parecen suficientes a los socios, como el PNV. Lo que vendría a querer decir es que, bueno, como no tiene que llegar a la derecha o no puede haber unas elecciones porque igual llega a la derecha, pues aquí vale todo, o cabe todo. Bueno, yo creo que en algún sitio hay una raya. Decía también Aitor Esteban en Radio Popular que no hay mayoría para una moción de censura, pero cuidado. Y ayer, en su ronda de contactos por intentar mantener viva la legislatura, Sánchez se vio con Míriam Nogueras y Jordi Turull, de Junts. Dijo Turull después que la confianza con el PSOE ya estaba al límite y que necesitan garantías para saber si vale la pena seguir. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Pues así llega el Gobierno a la sesión de hoy, en la que se somete a la dureza ya más que conocida de la oposición, pero también a la desconfianza de sus socios. Que hacen equilibrios para evitar que el escándalo les arrastre, pero sin poner en jaque la estabilidad de la coalición. El PSOE está convencido de que ninguno de los grupos quiere un adelanto electoral y juega con esa baza para quitarse de encima la presión. La orden en la Moncloa es trasladar normalidad, aunque la situación evidentemente está lejos de serlo. Ni Podemos ni el BNG van a acudir a la cita convocada por el presidente y nadie en el bloque de investidura comparte la idea de que con el perdón y las medidas anunciadas sea suficiente. Se lo va a dejar claro
hoy en el control a Sánchez el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. No nos parece ni medio normal, pero bueno, allá ellos, es que no sé, están con una pala bastante grande cavando. Pues le vamos a pedir explicaciones, sobre todo que tome medidas. Para que siga siendo presidente del gobierno tiene que dar explicaciones ante lo que está pasando. El PSOE se aferra a dos ideas: la corrupción se queda en el partido y que se ha reaccionado con contundencia y rapidez. Lo decía ayer la vicepresidenta María Jesús Montero. Pero cuando el PSOE conoce el más mínimo indicio sólido que pueda aparentar una persona implicada en un caso de corrupción, actúa. El PP intenta abrir brecha también entre los socios, que ven en la debilidad del gobierno una oportunidad para elevar el precio de su apoyo en una legislatura que ya antes de que saltase el escándalo de Santos Cerdán avanzaba a medio gas. Guille, gracias. Hasta luego. Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Tellado, por favor, respeten a la institución. También ayer ocurrió esto. Miguel Tellado, portavoz del PP, que exigía cambiar el orden del día para pedir adelantar ese pleno monográfico, y como la mesa lo rechazó, se enfrentó con la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Pasó que esa petición logró algo poco habitual: el apoyo de grupos que siempre se esfuerzan por estar lejos. Petición del PP, apoyada por Vox, Junts, PNV y Esquerra. Y relacionado con todo esto, ayer también conocimos un capítulo chusco más, el caso de la mujer que estaba en casa de José Luis Ábalos el día que la Guardia Civil la registró durante más de 9 horas. Una mujer modelo, dicen algunas crónicas, amiga, dicen otras, todas poniendo ambos términos entre comillas. Recordarán la imagen del exministro en camiseta. Mientras hablaba con la prensa, esta mujer estaba dentro de la casa. En un momento del registro, Ábalos pide a los agentes que dejen que la chica saque a pasear al perro. Pero la chica, detectaron los agentes, llevaba algo más que al perro. Llevaba en un bolsillo oculto un disco duro portátil del que los agentes también se incautaron. Pues en un minuto, novedades sobre el préstamo de un banco húngaro a Vox. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ayer les contábamos que la Fiscalía archivaba la investigación a Vox por las irregularidades en sus cuentas, pero que lo hacía porque estas ya habían sido sancionadas. Pero recordarán que en las arcas de la ultraderecha también llamaba la atención el préstamo de más de 6 millones de euros que le concedió un banco húngaro vinculado al primer ministro de ese país, el también ultra Víctor Orbán. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángel. Bueno, pues hoy podemos contar que Vox devolvió todo ese dinero, todo el préstamo, los 6 millones de golpe, en un solo día, en 8 remesas. El partido de Abascal no ha querido ofrecer explicaciones. A tocateja, 6,5 millones de euros devueltos en un solo día, el 6 de septiembre de 2024. Así lo reflejan los datos del expediente bancario de Vox en manos de Anticorrupción, a los que ha accedido la SER. Queríamos preguntar a la formación ultra de dónde obtuvo esta millonaria liquidez para afrontar el pago en un solo día, por qué efectuó el abono en 8 remesas en lugar de en una única transferencia, o desde qué cuentas fueron realizados los envíos, y no han querido ofrecer explicaciones. La Fiscalía no ve delito en esta operación porque no se trata de una donación, sino que el dinero fue devuelto al banco controlado por el ultra presidente húngaro. Además, Vox ya había sido sancionado administrativamente por el Tribunal de Cuentas, lo que cierra la vía a la condena penal. El partido de Abascal tendrá que pagar 862.000 euros por financiarse irregularmente entre 2018 y 2022, ambos inclusive. Campos, hasta luego. Hasta luego. Ayer, por cierto, también pasó que el PP hizo pública su ponencia ideológica de cara al Congreso que celebra en julio. Cumple con lo esperado. No dice demasiado sobre casi nada. Pero sí se refugia en una fórmula general para dar sostén precisamente a sus pactos con Vox. David Junquera, buenos días. Buenos días. El PP se mete en harina ideológica, pero se pringa lo justo y solo en los temas que le interesa. El documento no dice nada de la relación con Vox o Junts, pero rechaza los cordones arbitrarios, dejando la puerta abierta a pactar con quien sea necesario. Tampoco se habla de aborto o eutanasia, pero no hay problema en recortar la autodeterminación de género en menores que trajo la ley trans. Los populares abogan por retirar las ayudas no contributivas a los inmigrantes irregulares, quitar los subsidios a los desempleados que rechacen trabajos de forma reiterada, y también quieren suprimir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, dejándolas solo para el Senado. La ponencia es un compendio de todo lo defendido por Feijóo en los últimos tiempos y ahora puede ser enmendada si es que alguien se atreve a enmendar
el pensamiento del líder. Ayer, además, en medio de todo esto, justo el Gobierno hizo público el informe sobre el apagón total que se produjo hace casi 2 meses. La conclusión es un reparto de culpas entre Red Eléctrica, el operador responsable de vigilar el sistema, y las empresas eléctricas. Dice el informe que Red Eléctrica no sustituyó una planta que ya sabía que iba a estar desconectada. No consideró al calcular la energía de ese día la forma de sustituirla, pero también dice que había empresas con plantas que cobran para estar listas para absorber problemas de tensión y que sin embargo aquel día no funcionaron o no estaban a pleno rendimiento a pesar de que tenían que estarlo. El informe no lleva nombres porque las empresas no quieren. La ministra Sara Agesen anoche en Hora 25. Las instalaciones que estaban remuneradas económicamente para dar ese servicio de control de tensión, no estaban aportando el control en los parámetros que se esperaban. Escribió Trump que si quería podía asesinar al líder iraní, Jamenei, pero que de momento no pensaba hacerlo. Y a partir de ahí Irán comenzó a lanzar mensajes a través de su televisión. Advirtió de una sorpresa para el mundo. Mostró una mano acariciando un arma nuclear, al ayatolá Jamenei blandiendo una espada. Toda una escalada simbólica que se ha traducido en una serie de ataques que amenazan con cambiar las reglas delicadas de esta guerra. Irán ha utilizado esta noche un nuevo tipo de misil con el que ha logrado sortear con mayor eficacia la cúpula de hierro israelí. Dice la prensa de Teherán que han impactado decenas de misiles, aunque todavía no hay balance de daños. Ha amanecido ya en Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, de momento la mañana aquí en Jerusalén y en el resto del país ha arrancado con tranquilidad tras otra noche de ataques. Fueron 2 oleadas lanzadas en menos de una hora con decenas de misiles y según el ejército la mayoría de ellos fueron interceptados. De nuevo, las fuertes explosiones se escucharon en Tel Aviv sin que se registraran incidentes importantes. Recordemos que hay una notable diferencia y es que Irán durante los primeros días lanzaba centenares de misiles y ahora son decenas. Sin embargo, también, según está apuntando esta mañana el The Wall Street Journal, Israel se estaría quedando sin interceptores defensivos del sistema Arrow que trabaja junto a la cúpula de hierro. Por otra parte, Israel también sigue manteniendo sus ataques contra Irán. En las últimas horas, más de 50 cazas israelíes han estado bombardeando la zona de Teherán. Y sobre la cifra de víctimas, hoy un grupo de derechos humanos señala que en Irán hay más de 600 muertos, de los cuales apuntan 200 de ellos son civiles. Nuria, gracias. Gracias. La duda, como ven, es qué piensa hacer Donald Trump, que se marchó de la reunión del G7 por asuntos importantes. Eso dijo, y desde entonces no ha dejado de alimentar la idea de que podría enviar sus tropas a intervenir en la guerra. Ha exigido la rendición incondicional a Teherán y, según apuntan medios estadounidenses, se estará planteando ir más allá. En las últimas horas ha enviado más aviones de combate a la región para después escribir ese comentario sobre el ayatolá Jamenei y ha dicho de él que es un blanco fácil. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Después de reunir a su equipo de seguridad nacional durante hora y media en la sala de crisis de la Casa Blanca y de llamarse por teléfono con Benjamin Netanyahu, continúa la incógnita sobre qué papel va a adoptar el presidente Donald Trump en este conflicto. Ya hay 2 escenarios posibles. El primero, optar por la vía diplomática, y el segundo, involucrarse militarmente en esta guerra. Una opción que, según apunta la prensa estadounidense, aún no se ha descartado. Sería una posibilidad real. Hasta ahora Washington había contribuido solo en la defensa de Israel, pero no en sus operaciones ofensivas, y medios como el New York Times, el Wall Street Journal o la CNN aseguran que Donald Trump estaría sopesando ayudar a Israel a destruir bases nucleares clave, como por ejemplo el búnker de Fordow. Es una instalación que se podría derribar con una bomba de munición masiva de más de 13 toneladas y que solo posee Estados Unidos. Y mientras tanto, Trump ha seguido amenazando a Irán a través de sus redes, pidiendo su rendición total, advirtiendo que podría matar al líder supremo si quisiera e insistiendo también en que se le acaba la paciencia. La jefa de emergencias de la Generalitat Valenciana ha declarado ante la jueza de Catarroja que no sabe por qué se retiraron los bomberos que fueron a vigilar el curso del Barranco del Pollo. Estaban allí, pero se marcharon, y dice que no sabe por qué. Su testimonio es, según han dicho algunos de los presentes en la sala, el más clarificador de los que se han podido escuchar. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. La jefa de Servicio
confirmaba a la jueza de Catarrocha que a las 12:48 quedó registrado en el sistema que se había movilizado a los bomberos forestales para vigilar varios puntos calientes: el río Magro, el Barranco del Pollo y las áreas de Torrent, Picaña y Paiporta. Sin embargo, esa vigilancia cesó, se retiró a los bomberos y ella desconoce cuándo ni por qué motivo. Fuentes consultadas por la SER afirman que este testimonio es el de los más importantes que se ha prestado ante la juez y es esencial porque acredita que antes de la 1 de la tarde del día 29 había información suficiente para anticiparse y alertar a los municipios que acabaron siendo los puntos clave de la zona cero. A pesar de que los alquileres en nuestro país no paran de subir, los datos muestran cómo en Cataluña el precio medio ha caído en el primer trimestre de 2025. Si comparamos con el primer trimestre del año pasado, justo antes de la aplicación de la Ley de Vivienda, hay caídas que llegan a ser del 9%. Es lo que ocurre en la ciudad de Barcelona. Aunque desde el Govern también advierten que buena parte de los alquileres tradicionales se están convirtiendo en contratos de temporada. Es lo que ocurre ya con 1 de cada 10 contratos de alquiler. Radio Barcelona, Pol Valero. El precio medio de los nuevos alquileres en Cataluña es de 828 euros y en la ciudad de Barcelona concretamente es un poco más alto, es de 1.087 euros según los últimos datos del Govern. Aún así, durante el primer trimestre de 2025 se han firmado un 20% menos de contratos de alquiler habitual que en el mismo periodo de 2024, de 34.500 a 28.000. La Generalitat defiende que esto se debe a que la regulación ha aportado estabilidad, los contratos duran más tiempo y aseguran que ahora hay más hogares que viven de alquiler. Sin embargo, los datos también muestran cómo una parte importante de los contratos se han trasladado al alquiler de temporada. Se han firmado 3.400 en 3 meses, un 52% más que hace un año. Esta modalidad, fuera del tope de precios, ya representa 1 de cada 10 contratos nuevos. Y hoy además, la ministra de Defensa Margarita Robles va a comparecer en el Congreso para explicar los envíos de material bélico desde España a Israel. Envíos por un importe que supera los 5 millones de euros y que se efectuaron entre el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás y posterior represalia de Netanyahu, y el 31 de marzo de este año. Y en 10 minutos el abierto, en el que podrán escuchar las explicaciones de Pedro Sánchez a las preguntas en la sesión de control al gobierno de la oposición y de alguno de sus socios, y en el análisis Mario Laurrea, Josep Ramoneda y Cristina de la Hoz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.